¿Qué tal amigos? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Les doy algunos datos que pienso tienen especial interés. Para todos nosotros, África queda muy lejos, en general. África queda muy lejos. No obstante, es importantísimo tenerlo muy en cuenta. El continente africano, donde viven 1.216 millones de personas en todo el continente, que es mucha gente, ¿no? Bueno, de esos 1.216 millones de personas que viven en África, quizás ahora ha subido un poquito más, un poco más, 253 millones son católicos, se declaran católicos. Son el 21-22% de la población. La Iglesia Católica, concretamente, está organizada en 542 circunscripciones eclesiásticas, arquidiócesis, diócesis, vicariatos, prelaturas, ¿no? Hay 15.600 parroquias. El clero está formado por 781 obispos. 781 obispos. 41.000 sacerdotes, 400 y pico de diáconos, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, el cardenal Ambongo, arzobispo de Kinshasa, en el Congo, él es el presidente del que se llama Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, todo eso, ¿no? A nosotros nos resulta más familiar el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, que reúne a los obispos de toda América Latina. Bueno, el presidente del organismo similar de toda África, el CEAM, Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, el cardenal Ambongo, ayer da a conocer una declaración acerca de la instrucción Fiducia Supplicans, que ha provocado todo el ruido que ha provocado en los medios, en todo el mundo, ¿no? Bien. Entonces, en esa declaración tiene mucho interés, El primer punto, esto voy a tratar de hacer un poquito de síntesis, dice textualmente: el mensaje que les transmito hoy ha recibido el acuerdo de su santidad el Papa Francisco y de su eminencia el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Bien. Y aclara, explica: dentro de la familia eclesiástica de Dios en África, la declaración ha provocado una onda de choque, ha sembrado malentendidos e inquietudes en la mente de muchos fieles laicos, personas consagradas e incluso pastores, y ha suscitado fuertes reacciones. Entonces, en esa situación, cuando de entrada, en cuanto se conoció el documento Fiducia Supplicans, en el cual se hablaba todo de las bendiciones a parejas homosexuales, hubo fuertes reacciones. Inmediatamente las conferencias episcopales de países como Kenia, Togo, Malawi, etcétera, declararon los obispos de esos países que no estaban de acuerdo con eso. Entonces lo que hizo el cardenal Ambongo fue pedirle a todos que informaran por escrito para ver si llegaban a una declaración común, válida para todos. Eso fue lo que él entonces publica ayer, da a conocer ayer, explica, aclarando que es en perfecta comunión con la Santa Sede, con el Papa. Bien. Entonces, por una parte,
dice el documento que las conferencias episcopales de los diversos países reafirman su inquebrantable apego al sucesor de Pedro, su comunión con él y su fidelidad al Evangelio. Primera idea, estamos con el Papa. Reconocen colectivamente que la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia permanece inalterada. Todos han notado los pasajes en los que Fiducia Supplicans reafirma esta posición tradicional de la Iglesia y excluye explícitamente el reconocimiento del matrimonio homosexual. Eso no existe. ¿Está? Bien. Entonces, esta posición continúa arraigada en las Sagradas Escrituras, ha sido enseñada sin interrupción por el Magisterio Universal de la Iglesia. Por lo tanto, se consideran inaceptables los ritos y oraciones que podrían difuminar la definición del matrimonio como una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un hombre y una mujer, abierta a procreación. Bien. Entonces pasa a explicar, como sintetizando los aportes, las conclusiones de cada conferencia episcopal de los países que componen la Iglesia Católica en África. Las conferencias episcopales prefieren, en general, y aclara, cada obispo sigue siendo libre en su diócesis, no ofrecer bendiciones a parejas del mismo sexo. Esta decisión se basa en la preocupación por la posible confusión y escándalo dentro de la comunidad eclesiástica. La enseñanza constante de la Iglesia, ¿por qué podría provocar escándalo? Porque la enseñanza constante de la Iglesia describe los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados. Citan una declaración de la Santa Sede de hace años. Y contrarios a la ley natural. A la ley natural. Estos actos, considerados como cerrados al don de la vida y que no proceden de una auténtica complementariedad afectiva y sexual, no deben aprobarse en ninguna circunstancia. Citan número 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien. Entonces, dice que los diferentes aportes, los obispos africanos se basan citando pasajes de la palabra de Dios que condenan la homosexualidad en particular. Por ejemplo, el libro del Levítico, capítulo 18, versículo 22, donde la homosexualidad está explícitamente prohibida. Voy al texto, el texto dice claramente: no yacerás, no te acostarás con varón como se yace, como se acuesta con mujer. Es una abominación. Chau. Eso es lo que dice el libro del Levítico. Por otro lado, dice, una conferencia episcopal añadió el escándalo de los homosexuales de Sodoma para fundamentar que no están dispuestos a bendecir parejas homosexuales. En la narración del texto, lo que pasó en Sodoma, Génesis 19, la homosexualidad es tan abominable que conducirá a la destrucción de la ciudad. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, Carta a los Romanos también condena lo que llama relaciones antinaturales. Citan Romanos 1, 26, etc., donde San Pablo textualmente dice que aquellos hombres que no quisieron creer en Dios, rechazaron a Dios, Dios los entregó a pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza. Y del mismo modo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos de unos por otros, cometiendo torpezas varones con varones y recibiendo en sí mismos el pago merecido por sus extravíos. Bueno, textos que citan obispos de África para justificar su negativa. Citan por otro lado 1 Corintios 6,
9:10, no se engañen, dice San Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Esto como apoyo bíblico de lo que están enseñando. Además de estas razones bíblicas, el contexto cultural en África, continúa el documento de los síntesis de los obispos africanos, el contexto cultural en África, arraigado profundamente en los valores de la ley natural con respecto al matrimonio y la familia, complica aún más la aceptación de las uniones de personas del mismo sexo, ya que se perciben como contradictorias a las normas culturales e intrínsecamente corruptas. Así de claro hablan. Nosotros, los obispos africanos, consideramos inapropiado bendecir uniones homosexuales o parejas del mismo sexo en África, porque en nuestro contexto esto causaría confusión y estaría en contradicción directa con el ethos cultural, como viven moralmente, de las comunidades africanas. El lenguaje de fiducia supplicans sigue siendo demasiado sutil para que la gente común lo entienda. Concluyo este mensaje llamando así a las comunidades cristianas a no dejarse sacudir. Su Santidad el Papa Francisco, fervientemente opuesto a cualquier forma de colonización cultural en África, bendice al pueblo africano con todo su corazón y los anima a seguir siendo fieles, como siempre, a la defensa de los valores cristianos. Dado en Accra, 11 de enero de 2024. Bueno, esto es la declaración, esto es una síntesis de lo que han dicho, lo que dice la declaración. El texto lo pueden encontrar y leerlo completo, un poquito más. Creo que he ido a lo sustancial. Entonces, el Papa ha aprobado esta conclusión a la que han llegado, y esto tiene validez universal. Con razón ustedes me pueden decir, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Sí o no? Este es el asunto, ¿no? ¿Sí o no? Yo les diría lo siguiente. El documento, lo dije el primer día en cuanto apareció y lo leí, lo estudié. Y, bueno, a mí me parece un documento ambiguo, me parece un documento confuso, y no solamente yo, sino que muchos obispos de muchos sitios, además de los africanos, dijeron exactamente lo mismo. Y a partir de allí fue cuando entonces el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, autor del documento, el cardenal Fernández, Tucho, publicó toda una aclaración de 7 páginas sobre lo que quería decir, ¿tá? Y explicando que en realidad que no se trata de bendiciones rituales, sino de una simple bendición para aquellas parejas. A mi modo de ver, poco aclaró esa aclaración. Muy poco aclaró esa pretendida aclaración. Entonces, cuando ahora queda sí claro lo que piensan los obispos africanos, lo que piensan los obispos africanos, y lo han dado a conocer al Papa y al cardenal Fernández, y han dicho, ok, de acuerdo, bueno, entiendo que esto es lo que tiene total validez, no solo para África. Eso de decir, bueno, es el contexto cultural que tienen los africanos, entonces que no están tan avanzados, uno puede pensar, ¿no? En cambio nosotros que admitimos todo, bueno, resulta que no se puede admitir todo, ¿ah? Sino que basados en la Sagrada Escritura, basándonos
en lo que es el magisterio de la Iglesia de siempre. ¿Ah? Bueno, ya está. Entonces, bendecir a las parejas homosexuales, a mi modo de ver, siguiendo esto, no tiene sentido. Sí tiene sentido el respeto a las personas que son homosexuales, como siempre lo hemos tenido en la Santa Iglesia Católica. Entendámonos. A las personas se las bendice, se las trata, no quiere decir, yo nunca le pedí una declaración a nadie de acerca de su estado, etcétera, y nunca nadie me ha pedido una bendición por encontrándose en situación, en estas circunstancias como, bueno, no sé, creo que soy claro. Ya está. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que es importante, que lo más importante es rezar, ¿no? Qué bueno que... Yo me acuerdo que el cardenal Tiandum, hace muchos años, el cardenal Tiandum era un obispo de Tanzania, un hombre fuera de serie, y él decía, hace muchos años, 60 a lo mejor, decía que los africanos iban a terminar evangelizando Europa. Y eso ya es hoy. Hoy. Esto se ve en España, en Francia, en Alemania, cantidad de parroquias confiadas a sacerdotes africanos. Ya está, que lo hacen muy bien, obviamente, que es la misma fe, es la misma piedad, que es lo de siempre. Que la Iglesia, ¿cómo les diría? La Iglesia es un invento de Dios que no podemos hacer a nuestro gusto, a nuestro piacere. No lo podemos. ¿Se acuerdan cómo es el documento más importante del Concilio Vaticano II? La Constitución Lumen Gentium. Lo primero de todo se refiere al misterio de la Iglesia. No podemos manosearla. No podemos. Sí podemos rezar. No quiero extenderme más. Rezar a la Virgen, Madre de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.